El Señor de las Moscas de William Golding es una novela distópica y alegórica publicada en 1954. El libro se centra en un grupo de niños británicos que se encuentran atrapados en una isla desierta sin adultos tras un accidente de avión. La historia comienza con dos personajes principales, Ralph y Peggy, quienes se encuentran después del accidente y descubren una caracola que utilizarán para convocar a los demás sobrevivientes. Ralph es elegido como el líder, a pesar de la objeción de Jack, el líder del coro del colegio, que también sobrevive al accidente. Inician una sociedad organizada, con Ralph promoviendo la construcción de refugios y el mantenimiento de una señal de fuego para ser rescatados, mientras que Jack se obsesiona con la caza. Con el tiempo, el miedo y la paranoia empiezan a surgir entre los niños, quienes comienzan a creer en la existencia de una bestia en la isla. Jack, manipulando el miedo de los demás, se separa del grupo de Ralph y forma su propia tribu, donde las reglas de la civilización son abandonadas y la violencia, el miedo y el caos comienzan a gobernar. Finalmente, la situación se sale de control, llevando a la muerte a dos niños, Peggy y Simon, y a la casa de Ralph por parte del resto del grupo de Jack. Justo cuando Ralph está a punto de ser capturado, un oficial naval aparece en la isla. Los niños son rescatados, pero quedan profundamente marcados por las experiencias vividas. La novela es un examen de la civilización frente a la barbarie, la pérdida de la inocencia, el poder y su abuso y la línea delgada entre el humano civilizado y el salvaje. A través de los niños y sus acciones, Golding explora las profundidades oscuras de la naturaleza humana. El Señor de las Moscas de William Golding es un estudio profundo de la naturaleza humana y la civilización frente a la barbarie. Es una novela valiente y desafiante que no teme enfrentar las oscuridades inherentes a la humanidad. Uno de los aspectos más destacados del libro es su representación de personajes. Los niños son retratados con gran detalle y complejidad, y sus personalidades son profundamente humanas en sus virtudes y defectos. Golding no los idealiza como inocentes ni los demoniza como monstruos, en cambio, les da a los lectores personajes creíbles que son víctimas de circunstancias aterradoras. El uso de la alegoría y el simbolismo en la novela es magistral. La isla, la caracola, el Señor de las Moscas, cada uno tiene un significado más profundo, y contribuye a la narrativa general de la pérdida de la inocencia, y la lucha por la civilización contra la barbarie. Sin embargo, la novela también puede ser desconcertante y brutal. La violencia y la crueldad en el libro, especialmente teniendo en cuenta que los protagonistas son niños, pueden ser difíciles de digerir para algunos lectores. Además, el pesimismo de Golding sobre la naturaleza humana puede ser desalentador. A pesar de estos desafíos, El Señor de las Moscas es un logro literario y un comentario social significativo. Golding no se abstiene de cuestionar las ideas convencionales sobre la moralidad y la sociedad, y su novela es un recordatorio de que la civilización es un barniz delgado que puede ser fácilmente desgastado. Aún así, algunos podrían argumentar que Golding presenta una visión muy pesimista y unidimensional de la naturaleza humana. Su retrato de los niños descendiendo al salvajismo puede verse como demasiado determinista, sugiriendo que la civilización es una fachada y que todos somos potencialmente salvajes en nuestro núcleo. En resumen, El Señor de las Moscas es una novela poderosa y provocativa que desafía nuestras percepciones de la infancia, la civilización y nuestra propia naturaleza humana. Su lectura puede ser inquietante y desafiante, pero sin duda deja una impresión duradera y fomenta la reflexión. El Señor de las Moscas ofrece un terreno fértil para un análisis psicoanalítico. La historia, que detalla la degradación de un grupo de niños varados en una isla desierta, puede verse como una representación de la mente humana y sus conflictos internos según las teorías freudianas del ello, el yo y el superyo. Empecemos por los tres personajes principales, Ralph, Jack y Peggy. Ralph representa al yo, la parte de nuestra psique que intenta equilibrar los impulsos primitivos del ello, y las exigencias éticas y morales del superyo. Ralph se esfuerza por mantener la civilización y el orden en la isla, pero se encuentra constantemente en conflicto con Jack. Ralph se esfuerza por mantener a los niños enfocados en su supervivencia a largo plazo, construcción de refugios, mantenimiento de la señal de fuego, pero se ve desafiado por los deseos inmediatos, y más básicos representados por Jack y su tribu. Jack encarna al ello, los deseos y pasiones más primitivos de la psique. Desde el principio,
Jack se deleita en la falta de reglas y autoridad adulta en la isla. Se obsesiona con la caza, un acto de violencia y dominio, y gradualmente atrae a la mayoría de los niños a su grupo con promesas de protección, comida y libertad de las reglas de Ralph. Su dominio creciente y su rechazo a la civilización representan el poder del ello cuando no está controlado por el yo y el superyo. Piggy es el superyo, la conciencia moral y la voz de la razón y la autoridad. Piggy se apega a las normas y convenciones de su antigua vida en la civilización, insistiendo en la importancia de las reglas, la cooperación y la racionalidad. Desafortunadamente, Piggy también es físicamente débil y a menudo es ignorado o ridiculizado por los demás niños, lo que refleja cómo el superyo puede ser impotente ante los impulsos más fuertes del ello y la debilidad del yo para mediar. La lucha entre estos tres personajes es emblemática del conflicto dentro de la psique humana. La historia puede verse como una representación de lo que sucede cuando el ello, Jack, gana dominio sobre el yo, Ralph, y el superyo, Piggy, lo que resulta en caos y barbarie. Además, el señor de las moscas, un cerdo decapitado que los chicos imaginan que habla, puede interpretarse como una manifestación de la ansiedad y la culpa que surgen cuando el ello domina. En términos freudianos, esta podría ser una manifestación del complejo de castración, simbolizando el miedo al castigo que surge cuando se cede a los deseos primitivos. La psicología del desarrollo también tiene un papel crucial en la novela. La forma en que los niños responden a la ausencia de autoridad adulta, y cómo desarrollan sus propias normas y jerarquías puede verse como un comentario sobre el desarrollo moral y social en la infancia y la adolescencia. En resumen, El Señor de las Moscas puede ser una poderosa ilustración de las teorías psicoanalíticas de Freud, y una exploración de la naturaleza de la psique humana, ilustrando lo que puede suceder cuando los equilibrios internos de poder se rompen y el ello logra dominar. La teoría sistémica se enfoca en la interacción de los componentes de un sistema, y cómo estos componentes contribuyen al funcionamiento general del sistema. En El Señor de las Moscas, podemos ver a los niños varados en la isla como un sistema en sí mismos, con cada niño o grupo de niños actuando como un componente de ese sistema. Comencemos nuevamente con nuestros tres personajes principales. Ralph. Como líder inicialmente elegido, Ralph establece las normas y las reglas del sistema, como la necesidad de mantener el fuego encendido y la construcción de refugios. Representa la estructura y la organización dentro del sistema, proporcionando estabilidad y dirección. Jack. Como líder de los cazadores, Jack representa una subestructura dentro del sistema, que tiene una función diferente a la de Ralph. Su enfoque en la caza y la protección puede verse como esencial para la supervivencia inmediata del sistema, pero también crea tensión y conflicto dentro del sistema, ya que sus métodos y objetivos difieren de los de Ralph. Piggy representa la lógica y la razón dentro del sistema. Su rol es recordar constantemente a los demás las normas de la sociedad civilizada, y la importancia de trabajar juntos por el bien común. Su función es fundamental para el mantenimiento de la integridad del sistema, pero se ve amenazada por las tensiones dentro del sistema. La teoría sistémica sostiene que lo que sucede a un componente del sistema afecta a todo el sistema. Por ejemplo, cuando el poder de Ralph comienza a erosionarse y se convierte en el líder dominante, todo el sistema se mueve hacia un estado de caos y desorden. Del mismo modo, la muerte de Piggy simboliza la pérdida de la razón y la civilidad dentro del sistema, lo que conduce a un mayor deterioro del orden. El Señor de las Moscas también puede verse como una representación de la regresión de un sistema. Los niños comienzan con una estructura similar a la sociedad de la que vienen, pero a medida que el miedo y el instinto de supervivencia se apoderan, el sistema se degrada hacia un estado más primitivo y salvaje. Este proceso es impulsado por la interacción de los componentes individuales del sistema, es decir, los niños y sus respectivos roles. Desde la perspectiva sistémica, la isla puede verse como un microcosmos de la sociedad, y la historia ofrece una reflexión sobre cómo los sistemas sociales pueden degradarse cuando las estructuras de poder y las normas sociales son desafiadas o rompen. La noción de interdependencia es fundamental en la teoría sistémica. En El Señor de las Moscas, la incapacidad de los niños para cooperar y trabajar juntos por el bien común demuestra cómo la desintegración de las relaciones interdependientes puede llevar a la caída de todo el sistema. Al final, la desintegración del sistema, la sociedad de los niños en la isla, es tan completa que solo la intervención de un sistema externo, el rescate por parte de los adultos, puede restablecer el orden.
En resumen, la teoría sistémica proporciona una lente útil a través de la cual examinar los eventos y los personajes en El Señor de las Moscas, destacando la importancia de la interdependencia y la estructura en la sociedad y cómo la disrupción de estas puede conducir a la caída de todo el sistema. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, los comportamientos y las decisiones de los personajes en El Señor de las Moscas pueden analizarse en función de sus pensamientos, creencias y percepciones, así como de las consecuencias de sus acciones. Ralph comienza la novela con la creencia de que el orden y la civilidad son esenciales para la supervivencia. Su conducta refleja esta creencia, ya que se esfuerza por mantener el orden, implementar reglas y priorizar el rescate. Sin embargo, a medida que otros niños rechazan su liderazgo y se rinden a sus impulsos más salvajes, Ralph se siente cada vez más impotente e incapaz de influir en su comportamiento. Este cambio en sus percepciones y pensamientos puede conducir a cambios en su comportamiento, como cuando se une a la caza del jabalí, abandonando temporalmente sus principios civilizados. Jack muestra un cambio drástico en su comportamiento y pensamiento a lo largo de la novela. Inicialmente, Jack se adhiere a las reglas impuestas por Ralph y la sociedad anterior a la isla. Sin embargo, pronto empieza a valorar el poder y la dominación, creyendo que estas son las claves para sobrevivir en la isla. Su conducta cambia para reflejar estas nuevas creencias, como se evidencia en su transformación de líder del coro a líder de los cazadores. Jack aprende a usar el miedo y la intimidación para controlar a los otros niños, y se deleita en la violencia y el caos. Piggy representa la lógica y la razón en la novela, manteniendo sus creencias en la ciencia y la inteligencia como medios para resolver problemas. Piggy se comporta de manera coherente con estas creencias, aconsejando a Ralph y sirviendo como la voz de la razón entre los niños. Sin embargo, Piggy también lucha contra un sentimiento persistente de inadecuación y rechazo debido a su físico y su incapacidad para participar en las actividades físicas de los otros niños. Este sentimiento de inferioridad puede influir en su conducta, como su reluctancia a enfrentarse directamente a Jack y sus seguidores. En un nivel más amplio, la teoría cognitivo-conductual también puede aplicarse a la dinámica del grupo en la novela. Los niños inicialmente adoptan las normas y comportamientos de la sociedad de la que provienen, pero estas normas cambian a medida que se adaptan a su nueva realidad en la isla. El miedo y la lucha por el poder influyen en sus percepciones y pensamientos, lo que a su vez conduce a un cambio en su comportamiento. A medida que se vuelven más salvajes y despiadados, el grupo como un todo experimenta un cambio cognitivo y conductual. En resumen, la teoría cognitivo-conductual proporciona un marco útil para entender la evolución de los personajes y las dinámicas del grupo en El Señor de las Moscas. Los cambios en el comportamiento de los personajes reflejan sus cambiantes pensamientos y creencias, lo que destaca la interacción entre la cognición y el comportamiento en la determinación de la conducta humana. La psicología del desarrollo trata de cómo y por qué los humanos cambian a lo largo de su vida, y El Señor de las Moscas presenta una visión sombría de este proceso. Ralph es el protagonista y representa la parte más civilizada y madura de los niños. Al principio de la novela, Ralph adopta una perspectiva adulta sobre su situación, intentando organizar a los niños y concentrándose en la importancia de mantener la señal de fuego encendida para ser rescatados. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, incluso Ralph se ve arrastrado a la creciente salvajía de los demás niños, lo que muestra que el entorno y la presión del grupo pueden influir en el desarrollo. Jack representa la regresión de un individuo que inicialmente se comporta de acuerdo a las normas civilizadas a un comportamiento más primitivo y agresivo. Esto sugiere que, en ausencia de una estructura social que refuerce la civilización, el desarrollo humano puede retroceder. Jack, al principio, está tan condicionado por las normas sociales que le resulta difícil matar un cerdo, pero finalmente se convierte en el líder tiránico de los cazadores, abandonando por completo las normas civilizadas. Peggy representa la inteligencia, la lógica y la moralidad. En contraste con los otros niños, Peggy mantiene una perspectiva madura durante toda la novela, insistiendo en la importancia del orden y de las reglas. Sin embargo, Peggy también sufre bullying y rechazo por parte de los demás niños, lo que subraya cómo la presión de grupo y la exclusión social pueden afectar el desarrollo y el bienestar de un individuo. Simon representa la bondad y la comprensión. En contraste con los demás niños, Simon muestra una comprensión instintiva de la verdadera naturaleza del monstruo en la isla.
La muerte de Simon marca el punto de no retorno para los niños, simbolizando la pérdida completa de la inocencia y la bondad. Desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, El Señor de las Moscas muestra cómo los factores ambientales, como la ausencia de estructuras sociales y la presión del grupo, pueden influir en el desarrollo de los niños. A pesar de comenzar la novela con comportamientos civilizados, los niños se vuelven cada vez más salvajes, lo que sugiere que el desarrollo humano no es lineal y puede ser influenciado por las circunstancias externas. En conclusión, El Señor de las Moscas de William Golding es una novela profundamente arraigada en la psicología, con personajes que representan diversas facetas del comportamiento humano. Golding crea un microcosmos de la sociedad en una isla desierta, y explora lo que sucede cuando los niños quedan al mando. A través de este experimento ficticio, la novela muestra cómo el orden civilizado puede descomponerse, y dar lugar a un comportamiento primitivo y salvaje. Desde una perspectiva psicoanalítica, los personajes de la novela pueden verse como representaciones de los tres componentes de la personalidad, según Freud: el ello, el yo y el superyo. Jack, con su impulso por el poder y la violencia, personifica el ello. Ralph, que lucha por mantener la civilización y la racionalidad, simboliza el yo, y Peggy, con su insistencia en las normas y la moralidad, representa el superyo. Esta lucha interna entre los impulsos primitivos y la moralidad civilizada se manifiesta externamente en el conflicto entre los personajes. A nivel cognitivo-conductual, la novela ejemplifica cómo los comportamientos pueden ser aprendidos y modificados por las circunstancias. La transición de los niños de la conducta civilizada a la salvaje es un ejemplo de cómo el entorno puede influir en la conducta. Esta perspectiva sugiere que los comportamientos no son inherentemente buenos o malos, sino que son adaptativos dependiendo del contexto. Desde un punto de vista sistémico, la isla puede considerarse como un sistema en el que los personajes interactúan y afectan entre sí. El cambio de los niños hacia la violencia y la anarquía puede verse como una respuesta a la ausencia de un sistema social y de reglas claras. Este análisis destaca la importancia de los sistemas y las estructuras en el mantenimiento de la conducta y el orden social. Por último, desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, la novela muestra cómo los factores ambientales pueden influir en el desarrollo de los niños. La ausencia de estructuras sociales y la presión del grupo llevan a los niños a abandonar el comportamiento civilizado y adoptar formas más primitivas de conducta. En resumen, El Señor de las Moscas ofrece una visión profundamente psicológica de la naturaleza humana. Al explorar cómo los personajes responden a las circunstancias extremas, la novela proporciona una visión única sobre las fuerzas psicológicas que guían el comportamiento humano. Ya sea desde el psicoanálisis, la teoría cognitivo-conductual, el enfoque sistémico o la psicología del desarrollo, la novela nos ofrece un estudio detallado de cómo los individuos y los grupos pueden cambiar drásticamente cuando se desmoronan las normas de la sociedad civilizada.